Continuamos en Insomnia, mitos y leyendas y creo que es momento de nuestra editorial. Va a ser muy corta porque es más que todo una opinión al respecto. Muchos oyentes me escriben y me dicen, hable de tal cosa, hable de tal otra. Cuando el tema de las redes sociales no era tan fuerte, y ustedes creo que se han dado cuenta también con el tema de los noticieros y demás, uno podía darse el lujo de como que contar una cosa un día y se demoraba una semana. Uno podía durar una semana y no pasaba nada y el tema se volvía fresco, o sea, era fresco. Hoy en día usted deja pasar ya un día y es impresionante lo que se envejecen los temas. Y pasa no solamente con un tema de conversación, pasa con el fútbol, con el tema, los temas de farándula, con la música. Lo de la música es impresionante. Todos los días salen y salen canciones de distintos géneros. Por lo menos en el reggaetón salen de a 4 o 5 canciones. Entonces antes usted podía hacer una canción o un álbum y eso podía durar incluso hasta un año. Ahora un artista ya ni siquiera alcanza a hacer un álbum, sino que tiene que sacar varias canciones para redes sociales y ni siquiera las mete en un álbum. Y después mira a ver si con algunas de esas canciones puede armar el álbum. En fin, ya es muy diferente todo. Y pasa lo mismo con lo paranormal. Y aunque nosotros somos un programa que trata de jugar mucho con la imaginación y dentro de todo lo paranormal es un tema de entretenimiento, ¿no? Eh, pero a veces hay que decir, mire, esto es falso. Por ejemplo, hace poco me llegó un teléfono para unas conferencias de terraplanismo en Medellín. Y yo digo ya, o sea, de frente, lo podemos discutir, no hay problema en que de pronto uno hable un poco del tema y ya, pero abrir ya pues los micrófonos y darle muchas vueltas a ese tema, pues a mí sí me parece que es abrir la ventana a la estupidez. Entonces ya pues uno como periodista tiene un límite, uno dice, listo, está bien que esta persona hable, que se explique, hay muchos videos de hecho en YouTube y trato de verlos como videos de entretenimiento, porque cuando ya empiezan a ahondar y ahondar y ahondar y decir sí, 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 en una vaina que pues ya es como lo de los fake news, pues ya de verdad sí me parece estúpido y pues no aguanta. Y en lo paranormal es igual, en lo paranormal uno dice, bueno, esto es falso. Cuando uno ve esos shows de televisión que ya uno se da cuenta que todo es en 3D, es en After Effects y engañan y engañan a la gente, uno dice, yo, si yo fuera alguien que tuviera estos shows que son de entretenimiento televisivo, si no poner un disclaimer, por lo menos en ciertos momentos aclarar que, pues evidentemente nosotros que hemos hecho expediciones paranormales y pasan muy poquitas cosas, es obvio que no todo el tiempo van a salir fantasmas, ni gente volando, ni sangre, ni psicofonías. Eso no va a pasar todo el tiempo, es que es ridículo, es estúpido. Y entre más, gente, más digamos, uno ahonde y ahonde y ahonde en el tema diciendo, sí, sí, todo el tiempo hay fantasmas, todo el tiempo, eso ya no es creíble. Y entonces se tira a los demás, se tira a los que de verdad son investigadores del tema. Lo digo por eso, por la delgada línea que hay entre algo que es real, algo que uno no puede explicar, y algo que, y es uno escéptico, ¿no? Dice, hijo de madre, ¿será que esto sí es, no es? Y algo que definitivamente es una treta, es una maroma. Uno tiene que saber hacer el equilibrio y qué tanto le va a dar uno a gabela o qué tanto micrófono le va a dar a una cosa que uno sabe que de pronto no es real. Entonces hablemos, por ejemplo, casos puntuales. El caso del señor Opinador P. Opinador P fue un tipo que se volvió muy famoso en Twitter. Ya llevamos casi un año hablando de lo mismo. Imagínense, ya vamos a llegar a junio y esto es algo que sucedió incluso desde enero del año pasado. Pero después de que el man hizo sus lives, después de que el man hizo sus explicaciones, que todos los youtuberos paranormales hablaron del tema, que se trató en todos los temas paranormales y programas de radio, aquí lo tratamos, pues uno dice, no, esto hay que ser escéptico, esto no hay una explicación. Y sí, el tipo tuvo un encuentro con un fantasma y de hecho hoy en día, estando en el año 2019, el man alquiló su casa y hay una persona que dice, aquí hay fantasmas, hermano. Entonces uno dice, y eso no era tan de entretenimiento.
Luego salió a la luz, por ejemplo, el tema del famoso peluche Giordano o peluche del perrito, que pues se descubrió que evidentemente era una treta. Al principio pues tenía sus cosas de que uno decía, y puede haber un fantasma allí. Ese caso quedó como por la mitad. Quedó había unas pruebas que demostraban que había unos hilos allí y había otras que definitivamente uno decía, sobre todo el tema de las sombras y demás, uno decía, no, esto no tiene explicación. Y cuando se trata también de las historias de Twitter, ahí sí, todas son falsas. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y ya también las tratamos acá. El sol ha desaparecido. De hecho, ya cuando uno empieza a desarrollar un tema que se llama el sol ha desaparecido, pues muchachos, ¿qué tan cierto será eso? Y uno le da larga porque evidentemente tiene un cuento ahí artístico qué nota, ¿no? Cómo desarrolla la historia, qué berraco el tipo para contar la historia. Y usted se mete pues a la cuenta de Twitter y búsquela. The Sun is Vanished. O simplemente busque en Google el sol ha desaparecido, la historia del sol ha desaparecido. Y bueno, lo único que el tipo tenía como pruebas para decir, uy, si esto ocurrió, fue unas heladas o fue unas tormentas que sucedieron en Rusia donde efectivamente el sol sí desapareció por un tiempo, pero no toda la vida. Más reciente aún, el tipo que vivía en un mundo paralelo en Argentina, se notaba que también era un tema pues de escritura pura. Nuestro amigo Manuel Bartual, el hombre que yo considero el dios de los hilos de suspenso en internet, todos sabíamos que la historia era falsa, que no había un doppelganger, que no había un doble. Y el tipo se volvió tan famoso que ya escribió el libro, que después desarrolló una historia en Navidad. Todo ese tipo de cosas, como les digo, hay que tener una frontera en, bueno, ya me di cuenta que es falso, pero pues es artístico, no hace daño, no es como ahondar en la estupidez como en el cuento del terraplanismo. Entonces uno dice, hey, podemos darle largas al asunto y simplemente metámonos en el cuento que es como una película y disfrutémoslo. Dear David, que es una historia que ya lleva incluso, yo creo que ya va para 2 años, porque todavía el tipo la dejó inconclusa y dice que va a haber un pedazo en el que el man le va a hacer como un upgrade y va a hacer como una especie de película al respecto. Era el tipo que veía una figura de un niño deforme en el cráneo. Esto lo trataron también todos los youtubers del mundo. En fin, ha habido muchas historias que sabemos que hila delgado entre, uy, definitivamente sí hay que creer, es una vaina paranormal, o pues ya sabemos que es mentira, pero clasifica dentro del terreno paranormal, dramático, de terror, y podemos seguirlo hablando. Y ya después de toda esta introducción, porque no le voy a dar más largas al asunto y no voy a explicar toda la historia, que evidentemente se nota incluso desde el principio pues que es fake, pero el tipo la cuenta muy bien y escogió una muy buena forma de contarlo, y es no a través de un hilo de Twitter, no a través de videos, no a través de YouTube. Escogió las historias de Instagram para contar su historia. Y entonces eso pues fue lo que lo hizo diferente. Él se llama Carlos Name. Como les digo, no voy a desarrollar toda la historia. Simplemente les voy a decir que es una historia más como todas estas que acabo de contar, que es mejor que usted por cuenta propia entre, la mire, la degluta, la coma, la piense y me diga si creer o no. Obviamente, como les digo, pues uno desde el principio dice, uff, tantas vainas que pasan. Además, el man sigue desarrollando su vida, ¿no? El man se sigue tomando sus fotos y todo y nada pasa. O sea, porque en su vida paralela, en las historias que él cuenta en Instagram, ya pues el man ha sido secuestrado incluso por unos agentes ahí extraños. Y pinceladas, para no hacer spoiler y no tirarme la historia, las pinceladas es que obviamente el man lo persiguen, cosas raras le pasan en la casa, le llegan paquetes extraños, escucha ruidos, el perro que se llama Rizopus, que es uno de los protagonistas, pues protagonistas no, pero aparece mucho en las historias, ladra, ve cosas extrañas, ve fantasmas. Es la famosa historia de Carlos Name. Entonces vaya usted a Instagram, busque Carlos Name y usted mismo devórese eso. Es largo, eso sí, necesita mucho tiempo para leerse los 5 capítulos. Cada uno de esos capítulos está en los favoritos de las historias de Instagram
Y como les digo, solamente dentro de la editorial quería contar eso, que hay tipos de historias interesantes que pueden ser, entre comillas, de la vida real y que calan dentro de lo paranormal, pero que a veces uno dice, ya, dejémoslo ahí, que cada persona determine si creer o no y que cada persona pues la mire pues para no hacer spoilers al respecto. Esa era mi editorial del día de hoy. En Twitter, evidentemente en mi Twitter, arroba el chancho414, voy a compartir algunos videos porque es tan conocida que ya muchos youtubers ya también hicieron resúmenes, hicieron análisis, ya hay artículos, pero quiero que usted mismo, cuando tenga un tiempo, de pronto ahora que termine Insomnia, Mitos y Leyendas o entre semana, lo que sea, se devore esa historia que es muy buena. Carlos Name se llama el personaje, Carlos Name. Y ahí en sus historias de Instagram está una de las cosas de terror más desarrolladas y con las que Internet se está obsesionando. Creo que alcanzo a meter este audiecito y ya vamos con la música y una historia de fantasmas increíble que no se puede perder. A ver qué dice acá el oyente. Buenas noches amigos de Insomnia. Hoy quiero hablarles de una película que hace referencia al investigador John Keel. La película se llamó en Colombia Mensajero de la Oscuridad y su título original en inglés se llama The Mothman Prophecies. Pues esta película trata la historia del protagonista, es interpretado por Richard Gere, en la cual él pierde a su esposa, pero la esposa antes había tenido una serie de visiones y dibujaba con insistencia al famoso Mothman o hombre polilla. El hombre polilla es una leyenda urbana, un mito arquetípico que en la película tratan de dar a entender que es un mito que viene desde los mismos albores de la humanidad. La película nos muestra que en la investigación de Richard Gere por entender qué volvió loca a su esposa y le provocó el suicidio, él se encuentra fugazmente con un investigador que se llama... no me acuerdo cómo se llama el investigador en la película, pero sí hace referencia al investigador John Keel. O sea, pues aquí abro, aparte para explicar brevemente, John Keel fue un investigador que estuvo detrás de varios, o sea, de varios eventos que aparecían en Point Pleasant, de donde él es oriundo. Él investigó eh, mucha fenomenología paranormal que pasaba en ese pueblo, que pasaba desde el mismo Mothman, el hombre polilla, que se le aparecía a mucha gente, y hombres bestia, o como yetis, que aparecían al lado de los avistamientos ovni. Entonces, pues, este sitio Point Pleasant, si ustedes pueden buscar en internet, pueden ver una foto del hombre polilla, pues una foto de una estatua que tienen allí, y pues lo interesante que se muestra en la película y que se muestra pues en los libros de John Keel es que el hombre de polilla venía como dando unos mensajes, unas profecías, que siempre se aparecía cuando había algún evento mortal o una catástrofe. Inclusive en la película, esta parte la voy a spoilear, hay un accidente y la sheriff del pueblo, ella siempre se soñaba con despierta número 29, que una vez le decía, y cuando se cayó un puente, ella quedó dentro de la catástrofe y se despertó por la voz, y hubieron 28 víctimas. Entonces, ella era la número 29 y fue despertada. Y pues una nota de color que también hace parte pues de la cultura popular de Estados Unidos. El hombre polilla en Point Pleasant se utilizaba para asustar a los niños, y hay una historia que cuentan que estaba la familia comiendo y los niños eran reacios a comer y pues le estaban, por decirlo así, mamándole gallo al papá, y el papá les dijo: si ustedes siguen molestando, el hombre polilla va a tocar por la ventana. Y pues los niños pues se asustaron, pues porque en Point Pleasant sí se aparece mucho el hombre polilla, como ya lo había aclarado anteriormente. De un momento a otro en la comida golpean la ventana, el padre va y abre y era el hombre polilla. Entonces, no sé si sea histeria colectiva, no sé si sea el hombre polilla real, pero este es un caso pues que John Keel investigó. Él tiene muchos libros, la mayoría no han sido traducidos al español,
y él dejó la investigación porque se estaba volviendo loco. Entonces, pues, de pronto el otro fin de semana hablo algo más sobre John Keel, pero pues un investigador paranormal interesante que casi se vuelve loco por andar investigando estos temas. Recuerden, les recomendado Mothman Prophecies, Mensajero de la Oscuridad, para que la vean. Buenas noches, Chancho. Se extingue poco a poco nuestro programa, pero nosotros tenemos algo de historias y vamos a ir directamente a ellas.